lo que es el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es? Dice, el teorema fundamental del cálculo indica que hay una forma más sencilla para evaluar integrales definidas que calculando el límite de una suma de Riemann, como lo estuvimos viendo anteriormente. Entonces, se necesita de una manera, es mucho más sencillo calcularlo de otra manera utilizando el teorema fundamental del cálculo. En esta sección verás que hay dos formas para este importante teorema. La primera forma, que se presenta a continuación, permite evaluar muchas integrales definidas. De hecho, es la forma en la que nosotros vamos, o nos va a permitir aclarar o clarificar cuando yo tengo una integral definida de A hasta B, ¿cierto? Que voy a calcular, donde voy a calcular la primitiva. Esa solución de esa primitiva se evalúa primero por el límite superior y luego por el límite inferior, o sea, por los valores numéricos. Siempre y cuando, como siempre hemos dicho, la función sea continua sobre ese intervalo AB. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un ejemplo muy sencillo de cómo se trabajaría ese ejemplo, esa ejemplificación del teorema fundamental del cálculo. Entonces nosotros tenemos esta integral, que es aquí, que está definida entre menos 2 y 1, y sabemos que la antiderivada es simplemente 4, le sumo 1 al exponente y lo divido por ese exponente. Entonces me quedaría x a la 4 sobre 4 y lo voy a evaluar entre menos 2 y 1. Entonces primero este valor de menos 4, el primero de x a la 4 me quedaría así. Primero lo evalúo en 1 a la 4 sobre 4, y posteriormente lo evalúo como menos 2 a la 4 sobre 4. Entonces aquí lo presenta pues de una manera similar, pero ¿qué tenemos acá? Que 1 a la 4 sobre 4, pues es un cuarto, 1 a la 4 a 1 sobre 4. Mientras que este valor de aquí se vuelve positivo, 2 a la 4, de hecho, daría 16 sobre 4. Sabemos que 16 sobre 4 sería menos 4, que se simplificaría. Y la resta de estas fracciones sería este por este, este por este, este por este. Me daría lo que estamos mostrando aquí, que sería 4, aquí sería 1, aquí sería menos 16, y esto me daría menos 15 sobre 4, que me da negativa, que muestra también el ejercicio, y estamos representando en ese negativo, recuerden, que el área no está bajo la curva, sino sobre la curva, pero sigue siendo un área, entonces debemos poner unidades cuadradas. Es así de sencillo, o sea, ahí no hay como mucha más vuelta que dar, digámoslo así, así de sencillo, simplemente aquí puse todos los pasos para que les quedara claro de dónde salía este menos 15 sobre 4. Si lo que tenemos es esta x sola, entonces ya sabemos que la derivada de x sería x a la 2 sobre 2, y el que lo voy a evaluar entre 1 y 3. Primero lo evalúo con 3, o sea que me quedaría, volvámoslo a hacer aquí, me quedaría 3 a la 2 sobre 2 menos 1 a la 2 sobre 2. Entonces sabemos que 3 a la 2 sobre 2 sería 9 sobre 2 menos 1 sobre 2, eso me daría 8 sobre 2, y simplificado eso me da 4, que es el valor de aquí. Positivo, y en unidades cuadradas estamos hallando áreas. ¿Listo? Entonces también era para mostrarles aquí el paso a paso, pero es muy sencillo. Entonces ahí estamos viendo el uso directo, no tengo que hacer suma de Riemann, no tengo que hallar nada más. O sea, la suma de Riemann me permite entender cómo es que yo llego a ese resultado, pero realmente esto es lo que yo necesito saber, eso es lo que yo necesito aplicar de ahora en adelante, este teorema fundamental del cálculo. Entonces aquí, ¿qué seguimos diciendo? Vamos a mirar. Tenemos este ejemplo
donde la integral o la antiderivada es un poquito más larga. Sabemos que esta antiderivada sería 3x, vamos a ponerla más grande, 3x a la 3 sobre 3. Esta sería x a la 2 sobre 2. Y esta sería 1 por x, o sea, x. Aquí se está representando, miren que aquí llegamos de una a esto, es porque estos dos se cancelan. Entonces me gusta hacer la parte, que lo tengan paso a paso. Pero lo que quiere decir es eso, que estos dos se cancelan y que me queda este y este. Y que lo voy a evaluar entre estos dos valores. Entonces, si yo tengo primero, recuerden que debo empezar con el superior menos el inferior, entonces yo tendría que evaluarlo primero en 2, entonces me quedaría 2 a la 3 menos 2 a la 2 sobre 2 más 2. Entonces, este 2 a la 3 es de donde sale el 8. Aquí me quedaría, digamos, que cancelo uno de estos con esto, me queda el 2. Y este más 2, pues es este mismo. Ahora, el menos del teorema fundamental. Y lo que vamos a hacer es evaluarlo en menos 2. Entonces, menos, recuerden que después del menos siempre voy a utilizar paréntesis, me va a quedar menos 2 a la 3, o sea, estoy evaluando este acá, sigo con menos 2 a la 2 sobre 2, más menos 2. Entonces de aquí es donde vamos a obtener, de este menos 2 elevado a la 3 sale este menos 8, porque el signo sigue siendo negativo, y me daría menos 8. Este se vuelve positivo, entonces va a pasar lo mismo que acá. Me va a quedar 4 dividido 2, y 4 dividido 2, pues me va a dar este menos 2, porque el menos está aquí. Y estos se van a multiplicar, más por menos da menos, entonces me va a quedar menos 2. Entonces en este pedacito solamente estamos viendo que hay un menos 12, ¿cierto? En cambio aquí, estos dos se cancelan, y me va a quedar un 8. Entonces vamos a tener 8 en esta primera parte, voy a poner aquí, 8 en esta primera, menos 12. Entonces, esta me dio menos 12 y esta me dio 8 porque estos dos se cancelan. Y este menos de acá le cambia el signo a este, entonces menos por menos da más, me da 8 más 12, y de ahí es que sale el 20, que da origen a esta respuesta que tenemos acá. Me gusta volver a hacer estos ejemplos, es por eso, porque nos quedamos, el ejemplo se queda como muy corto para mostrar el paso a paso de cómo se llega a esos valores. Entonces miren que es un proceso numérico, que inclusive hubiéramos podido hacer ¿con qué? Con calculadora. Entonces es un proceso sencillo. Vamos a mirar la antiderivada del coseno, aunque nosotros todavía no hemos visto las derivadas de las funciones, las integrales de las funciones trascendentes. Si sabemos que la derivada de seno es coseno, entonces la integral también me va a suplir esa parte. Entonces, si el coseno es la función, la antiderivada debe ser el seno, ¿cierto? Entonces, el seno, la de coseno es seno, y lo voy a evaluar entre pi sextos y pi. Pi sextos es como decir, muchachos, 186, o sea, 30 grados, y pi es 180 grados. Entonces lo vamos a evaluar entre esos grados. Entonces vamos a decir, seno de pi es seno de 180 menos seno de 60. Perdón, seno de 30. Entonces vamos a hacer eso aquí en la calculadora. Tendríamos seno de 180 menos seno de 30. Pi sextos es 30 porque pi sextos es 180 dividido 6. Entonces eso me da menos 0.5, o lo que está diciendo aquí es que, mire, este da 0 y este da menos, este menos de acá, menos 0.5. Entonces esta sería la solución. La calculadora dio menos 0.5, eso lo podemos colocar también de respuesta.
Aquí no la está dando en fraccionario. Pero es eso, es evaluar y listo. Entonces es muy simple como vamos a mirar esto. Sin embargo, hay una segunda forma del teorema fundamental del cálculo. Como nosotros estamos trabajando ese teorema, entonces debemos como prestarle atención a las formas en las que él se va a desarrollar. Entonces, suponga que f es continuo sobre un intervalo AB. Eso siempre nos lo piden, que ese intervalo cerrado sea continuo. Por lo que se sabe que la integral sí existe. Si la función es continua, el intervalo existe. Para todo x en ese intervalo cerrado AB. Entonces es como decir aquí. Si yo tengo otro punto, porque voy a hacer la integral no la voy a hacer desde A hasta B, sino que la voy a hacer desde A hasta X. Entonces dice, representa un solo número. De esta forma se ve que 4, o sea que esta ecuación, es una función con dominio entre A y B. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice el teorema? Dice, así cuando x varía a través del intervalo, es posible interpretar a g de x como el área bajo la gráfica sobre el intervalo a x. Esto es lo que nos está representando. Esta parte de aquí. En la segunda forma del teorema fundamental del cálculo se demostrará que ese g de x es una función diferencial, o sea que yo puedo aplicarle una derivada a esa expresión. Entonces, ¿qué dice el teorema fundamental en su segunda forma, o la forma de derivada? Que se llama la forma de derivada. Dice, sea f continuo en el intervalo AB y sea x cualquier número en el intervalo, entonces, si yo voy a hallar g de x, que es la integral desde 0 hasta x de f de t, es continua también sobre el intervalo AB y diferenciable entre el intervalo AB. Eso significa que yo puedo, que la derivada de esta expresión es simplemente la función sacada de la integral. Vamos a mirarlo para que lo entendamos, digamos que con un ejemplo más sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar este diferencial y esta expresión. Entonces, cuando yo me encuentre con esto, me voy a encontrar con que voy a tener el diferencial de x con respecto a t de la integral. Recuerden que la derivada de la integral son funciones inversas, son relaciones inversas. Y aquí tengo t de x a la 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo voy a decir a simple, pues, lo más simple posible. Quiere decir que yo puedo cancelar con esta integral y tener esta función en términos de x, porque la integral y la derivada saca la integral. Es como si lo sacara de la raíz, como cuando elevo una raíz al cuadrado. Entonces, simplemente la función queda igual, pero ya no con t, sino con x. Miren que aquí pasa lo mismo. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es que es como si cancelara este con la integral y ya la expresión me queda en términos no de t. Miren que cancelo, o sea, yo ya aquí no tengo, profe, que aplique antiderivada. No estoy aplicando antiderivada porque es que este diferencial me cancela la integral. Entonces, lo que está aquí adentro sale exacto, pero ya en vez de tener t, tiene x. Ya sale en función de x. Aquí pasa lo mismo, miren. Aquí lo que va a suceder es que yo voy a convertir este t, miren, me queda la derivada en términos de t, ¿cierto? Pero tengo un problema y es que este no es la x sola como la teníamos en las otras. Entonces, como la x sola es muy fácil porque me cambia inmediatamente, si yo tengo x a la 3, debo hacer una sustitución inicial. Entonces voy a decir, venga, como este no es x, entonces voy a decir que lo voy a llamar u, para hacer un intercambio. Entonces, en vez de hallar de x, diferencial de x, voy a hallar diferencial de u. Y esto lo voy a cambiar por u, esto va a quedar igual, y esto va a quedar igual. Pero la función va a estar dada en términos de un diferencial de u por un diferencial de x. Porque es que si yo le metí este valor diferencial, esto se lo metí yo. Si lo meto dividiendo, lo tengo que meter multiplicando. Y este d está sobre este de x, que lo puedo cambiar de sitio, lo pongo acá.
Entonces, esto sigue siendo lo mismo que tenía aquí inicialmente. Y esto fue lo que metí multiplicando y dividiendo. Entonces, vamos a ver qué obtengo. Con este diferencial, la t se me convierte en u, pero sigo teniendo el problema de x. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a derivar u, o sea, voy a derivar o sea, voy a cambiar la u por x a la 3. ¿Esto está claro? Coseno, en vez de poner u, coloco x a la 3. Entonces, mire, esto es lo mismo. Pero esto significa que voy a derivar a u con respecto a x. Entonces, ¿cuál es la derivada de este? Sería 3x a la 2, y por eso lo pongo acá. Y el resultado cambia acá. Entonces, es una forma diferente de resolver esa función, pero es porque aquí está x a la 3. Voy a poner aquí al ladito algo diferente. Esperen para que me presten atención. Espero que estén muy concentrados. Supongamos que lo que yo tengo aquí no sea x a la 3, sino que voy a hacer lo mismo, pero lo que tengo es, a ver, yo les digo, voy a poner una cosa diferente ahí. Voy a poner 3x más 5. ¿Listo? Por poner cualquier cosa. Lo mismo coseno de t por dt. Como esto de acá no es x, entonces yo no puedo aplicar el teorema de una, sino que voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, venga, voy a reemplazar eso por u. O sea, 3x más 5 lo voy a reemplazar por u. Entonces, ese es un valor que yo voy a incorporar ahí. ¿Listo? Y además, entonces voy a decir, va, esta de la voy a dejar así solita, pero la voy a poner sobre du. Pero como ya metí una u, entonces tengo que meter un du. ¿Listo? Ok. Esta integral, entonces ya no me va a quedar, me va a quedar así. El pi me queda abajo, pero aquí arriba me va a quedar la u, porque yo dije que todo esto era lo mismo que u. Listo. Y esto todo me queda igual, no voy a hacer ningún cambio por ahora. Pero yo que hice este de x, entonces, y este de u lo metí yo, o sea, yo lo metí, entonces como lo metí dividiendo, lo voy a meter multiplicando y lo voy a poner a dividir con este de x. Ahora la pregunta es, yo puedo hacer voy a hacer esta derivada, o sea, va a ser la derivada de u con respecto a x, que sería simplemente el 3, ¿cierto? Porque la derivada de este sería 3 y la derivada de este sería 0. Entonces, este valor lo voy a reemplazar acá. ¿Listo? Lo puedo reemplazar de una vez inclusive. Y aquí voy a aplicar el segundo teorema fundamental. Entonces, es como si, recuerden, es como si esto se cancelara. Entonces, me va a quedar coseno, en vez de dt, me va a quedar coseno de u. Porque eso es lo que hace el teorema fundamental del cálculo. O sea, cancela la derivada con la integral, entonces esto me queda, pero ya me queda con la variable que yo tengo acá. Y me queda por du sobre dx, pero yo sé que du sobre dx es 3. Entonces de una vez pongo 3. Pero también sé que esta u es 3x más 5. Entonces ya en el siguiente paso digo, eso es coseno de 3x más 5 por 3. Pero para que se vea adecuadamente, el 3 debe estar adelante y luego el coseno de 3x más 5. Y esa sería la respuesta utilizando el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces espero que les esté pareciendo. Entonces tenemos dos teoremas. El teorema que me habla de cómo yo voy a... el teorema que me dice cómo voy a de una vez a reemplazar las primitivas por A y B. Y este teorema fundamental que me cancela una derivada con una integral y que en el cual también puedo aplicar sustitución. Entonces es muy importante. Espero que con este ejemplo lo hayamos entendido. Igual, si no se entiende bien, vamos a hacer, al final, vamos a hacer algunos otros ejemplos. Vamos a mirar cómo se hace si yo lo que tengo es una función por tramos.
una función por tramos. Es una función que tiene varias funciones, pero tenemos que tener una condición muy importante, es que eso sea continuo. Y miren que va de -1 a 0, pero empata con de 0 a 2, y luego empata con de 2 a 4. O sea, en el rango, en el dominio, perdón, esta función estaría continua. Entonces vamos a mirar qué vamos a hacer. ¿Qué nos propone hacer eso? Entonces, lo que yo voy a hacer es que yo voy a hacer cada una, eso lo habíamos hablado también en la clase pasada, voy a hacer cada una de ellas en suma. Entonces voy a empezar. Si yo necesito hacerlo de 1 hasta 4, o de -1 hasta 4, perdón, entonces empiezo haciendo esta primera. Entonces, ¿cuál es la integral? De -1 a 0 de esa función, más la integral de 0 a 2 de esa función, más la integral de 2 a 4 de esa función. Entonces, si es de -1 a 0, la función que voy a utilizar es x más 1. Si es de 0 a 2, la función que voy a utilizar es x. Y si es de 2, perdón, a 4, la función que voy a utilizar es la función constante y es 3. Entonces ya aplico antiderivada. La antiderivada de este sería 1/2 de x a la 2, o sea, le sumo 1 al exponente y lo divido por ese exponente. Y la antiderivada de 1 es x. Pero esta la voy a evaluar de -1 a 0. La antiderivada de este vuelve a ser 1 sobre 2x, bueno, vuelve a ser x a la 2 sobre 2, que se puede escribir así. Pero esta la voy a evaluar entre 0 y 2. Y la antiderivada de 3x, de 3, perdón, es 3x, pero la voy a antiderivar entre 0 y 4. Entonces vamos a hacer aquí el proceso que me daría. Primero evalúo en 0. Y luego evalúo en -1. Entonces vamos a hacer el proceso completo para que sepamos de dónde salen los resultados. Entonces aquí me va a dar 0, pues obvio, aquí me da 0. Este queda positivo y 1 por 1 daría 1, entonces me daría 1/2, me daría menos. Aquí adentro me quedaría 1/2, esto me quedaría más por menos, me quedaría -1. Entonces esto me quedaría -1/2 con el menos que está adelante. ¿Listo? Entonces, ya tengo esa primera. Vamos a hacer la que sigue, que es esta. Primero le evaluamos la x en 2 y luego le evaluamos la x en 0. Aquí no necesito paréntesis después del menos. Aquí no utilizo porque no tengo un polinomio, sino que tengo un solo término. Entonces, y además este término se vuelve 0. Entonces solamente me queda, cancelo 1 de acá con 1 de acá y solamente me queda 2 por 1, 2. ¿Listo? Y por último voy a hacer este. Primero lo evalúo en 4 y luego lo evalúo en 2. Entonces aquí me quedaría 3 por 4, esto sería 3 por 4, 12. Me quedaría más 12 y 3 por 2, 6, menos 6. Eso sería el menos 6. Entonces, ¿qué tengo? Estos dos dan 14, menos 6 daría 8. Esta ley de signos me daría positiva. Me daría 1/2 más 8. Pongo el 1 acá, entonces multiplico y me daría 2, 1 más 16 y eso me daría 17/2. Que es lo que nos dice que el ejemplo que da, pero aquí está con todo el proceso de la evaluación. ¿Listo? Entonces, lo que estamos hallando nosotros era esta área bajo la curva, y la sumé con esta área, y posteriormente la sumé con esta. Y eso es lo que obtengo. Entonces, asumo esa suma de áreas. La suma de áreas es lo que yo estoy obteniendo ahí. ¿Listo?
vamos a mirar acá. ¿Qué tenemos aquí? Sustitución en una integral definida. Recuerden que por la sección 5.2, que algunas veces usamos la sustitución como ayuda para evaluar una integral de la forma. Esta forma, recuerden que es la forma de la sustitución, donde tenemos la función y la derivada de la función. Es necesario tener cuidado al usar una sustitución en una integral definida, porque miren que si yo sustituyo, debo también cambiar los límites de integración, se supone. Pues, puesto que es posible proceder de dos formas. Vamos a ver cuáles son las directrices. Dice, evalúe la integral indefinida por medio de una sustitución. Vuelva a sustituir en la antiderivada y luego aplique el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted va a aplicar sustitución, mientras la aplica, usted no le va a poner límites de integración. La va a dejar sin límites de integración. ¿Listo? Ya después de que sustituya nuevamente en la función original, ya ahí sí le pone los límites de integración para que reemplace la x por los valores que le dicen los límites de integración. Otra forma, que es la segunda que nos muestran aquí, es que usted haga la sustitución y cambie también los límites. Si usted reemplaza la u por algún valor, entonces los límites también los tiene que dejar en forma de u, o reemplazando el valor por u. Yo siempre me inclino por resolverla de la primera manera para no complicarnos con el cambio de los límites de integración. Entonces yo siempre les digo, siempre les voy a decir, aplicamos sustitución, ya en la sustitución no ponemos límites de integración, los dejamos sin límites de integración. Y cuando ya nos devolvamos a resolver la antiderivada, cuando ya tengamos la sustitución completa y nos vamos a antiderivar, ya ahí sí vuelvo y pongo los límites de integración. Entonces, quiero mostrarles cómo sería algo así. Vamos a mirar, por sustitución. Voy a hacer aquí un ejemplo. Entonces tendría la integral, digamos que desde 1 hasta 2, de 2x por x a la 2 más 1, elevado a la 5 por dx. Entonces, esto lo voy a hacer porque lo puedo hacer por sustitución porque tengo la función y la derivada, ¿cierto? Entonces voy a decir que a la función la voy a llamar, u. Entonces u va a ser x a la 2 más 1. La derivada de ese va a ser 2x más 1. Más 1 no, perdón. Va a ser 2x por dx. Entonces la integral me va a quedar, ahora ya la voy a poner en rojo y no la voy a poner con límites de integración. La integral me va a quedar así. Este es u a la 5 y este con este es du. Entonces me va a quedar u a la 5 por du. Quiero que se fijen que no estoy utilizando límites de integración. Antiderivo, me queda u a la 6 sobre 6. Tampoco voy a poner el más c, porque esto no es una integral indefinida, esto es una integral definida, pero no le voy a poner definición hasta que no me devuelva, hasta que no diga, venga, pero la u equivale a esto. Entonces ahora sí, la u equivale ¿a quién? A x a la 2 más 1 a la 6 sobre 6. Entonces ya cuando la tengo en la variable original, ahí sí le pongo los límites de integración, que es desde 1 hasta 2. Es mucho más fácil hacerlo así. Va a ser mucho menos enredado. Y ya ahora sí evalúo. ¿Cómo evalúo? Primero reemplazo por 2 y lo resto con el reemplazo por 1. Vamos a ver qué tengo acá. Aquí adentro me va a quedar 4 más 1, 5. Me queda 5 a la 6 sobre 6. Y aquí adentro me queda, esto es 1, más 1, 2. Me queda 2 a la 6 sobre 6.
Son números muy grandes. Bueno, sobre todo el 5 a la 6, pero bueno, me va a quedar sobre 6. Son homogéneas. Entonces lo único que yo voy a hacer es que voy a restar 5 a la 6 menos 2 a la 6. Ya lo voy a hacer aquí en la calculadora. Entonces 5 a la 6 menos 2 a la 6. Y eso me da 15.561 sextos. 15.561 sobre 6. Bueno, y podemos hacer esa división también por 6. Dividido 6. Me da 2.593.5. 2.593.5 en unidades cuadradas. Pero bueno, eso es lo que quería mostrarles. Esta para mí es la forma más fácil. Miren que mientras yo tenía la variable u, mientras integré, no puse ningún límite de integración acá. Pero ya cuando vuelvo a aplicar el teorema fundamental del cálculo, entonces ahí sí coloco los límites de integración en la variable correcta. Pienso que esa es la manera más sencilla, ¿cierto? Aquí lo muestran también de esa manera. Miren que hacen la sustitución, cambian, resuelven, ya cuando resuelven y tienen el valor, no le pongan la C, pues no necesitan. Cuando tienen la sustitución, ya se devuelve a colocarle los límites de 0 a 2 y ya les queda la solución. Este es un ejemplo parecido al que yo estaba haciendo. Vamos a hablar ahora de función par o regla de la función par y regla de la función impar. Quiero que entiendan cuál es la diferencia entre una función par y una función impar. ¿Cierto? Las funciones pares se supone que se reflejan, tienen una reflexión con respecto al eje de la vertical o al eje de la Y, tienen un espejo en Y. Mientras que las funciones impares tienen un espejo, es con una simetría con respecto al origen. Entonces hay dos condiciones. Eso me lo va a decir la gráfica. Usted me está preguntando, profe, usted está preguntando allá. ¿Cuándo es par y cuándo es impar? ¿Cómo sé yo? La gráfica es la que me dice, muchachos. Entonces, en la gráfica, si yo tengo una función par y yo la voy a integrar entre dos valores iguales, solamente que uno es negativo y el otro es positivo, yo debo sumar las dos áreas, que es que tengo el área positiva, porque las áreas son positivas, esta área más esta área. Y eso, pues, si estamos hablando de áreas. Entonces, miren que me da, si tengo esta, simplemente es 2 veces la misma. Es como si yo necesitara hallar este pedazo nomás, lo duplico, porque es este mismo, que son simétricas, entonces por eso se dice que es como tener 2 veces la integral desde 0 hasta A. Es como repetir esto. Mientras que si la función es impar, lo que voy a obtener yo son ceros, porque tengo una que está sobre la curva, perdón, un área bajo la curva y la otra que está sobre la curva. Entonces, digamos que estas dos se eliminan y el resultado sería 0. Entonces, para saber si es 0 o es 2, pues o es el doble, yo tengo que saber si la función es par o es impar. Aquí tengo el uso de la función par. Profe, ¿cómo sé que la función es par? Vámonos aquí. Es x a la 2, x a la 4 más x a la 2. Vamos a ver esto. X a la 4 más x a la 2. Vamos a hacerle aquí. X a la 4 más x a la 2. Esperen que aquí me quedo mal. X a la 4 más x a la 2. Listo. Entonces yo necesito es la gráfica. Vamos a mirar la gráfica. Listo. Entonces,
Me doy cuenta que es una función que es simétrica, no la vemos simétrica con respecto al eje Y. O sea, el lado izquierdo y el lado derecho de la gráfica son iguales, se llama simetría. Entonces, esto es una función par. Ya sé que es una función par. Obviamente aquí me decía que era función par, pero yo necesitaba corroborar que era una función par. Entonces, yo sé que es una función par, entonces, como ya sé que es una función par, no es sino que halle dos veces la integral de 0 a 1, no la tengo que hallar de menos 1 a 1, sino que la hallo de 0 a 1, eso sería, la antiderivada sería dos veces que x a la 5 sobre 5 más x a la 3 sobre 3, y lo voy a evaluar entre 0 y 1. Es que es muy bueno evaluar en 0, por eso es más bueno tenerlo así. Entonces, cuando yo evalúo en 1, primero, que te voy a evaluar primero en 1, entonces me quedaría 1 a la 5 sobre 5 más 1 a la 3 sobre 3, y luego evalúo en 0, entonces me quedaría 0 a la 5 sobre 5 más 0 a la 3 sobre 3. Podemos decir que estos dos se cancelan por ser ceros, entonces solamente me va a quedar el 1 a la 5 sobre 5, pues que es 1 a un quinto, y el 1 a la 3 sobre 3, pues que es un tercio. Entonces de ahí saldría, este por este me daría 15, este por este me daría 3, este por este me daría 5. Entonces lo que yo tengo aquí es que me da 2 sobre, que multiplica 8 sobre 15, aplico multiplicación de fracciones, me daría 16 sobre 15, que es la respuesta que está ahí, pero bueno, ahí está, se tragan unos cuantos pasos. Entonces, como era una función par, entonces era muy fácil trabajarla, no desde acá, sino desde 0, ¿cierto? Para evitar que de pronto se me cancelara. En cambio, la función seno, que en este caso es una función impar, vamos a verla aquí en el Mathway. ¿Cuál es la gráfica del seno? Seno de x. La derivada no, buscamos la gráfica. Entonces me doy cuenta que, miren, es simétrica hacia abajo y hacia arriba. Entonces tiene una parte arriba y una parte abajo, entonces es una función impar. De por sí está definida como función impar. Entonces, como es una función impar y me piden hallar, pues es porque me piden hallarla desde el mismo valor, uno positivo y uno negativo. Pi medios es 90 grados. Es como la tengo que hallar de pi medios a pi medios, de menos pi medios a pi medios, como es impar, ya no tengo que hallarla porque el resultado de una vez es 0. O sea, esto me simplifica, ¿cierto? Eso me simplifica el proceso que yo debería hacer normalmente. Entonces, me ahorro unos minutos sabiendo cuándo una función es par o cuándo es impar. Pues me ahorro unos minutos, aquí me ahorraría muchos minutos comparado con la otra, pero, pero bueno, me sirve. ¿Qué más ejemplos de funciones impares hay? Pues voy a ver, hay muchas más funciones, hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, el de la función como racional, la función racional es una función impar, ¿cierto? La función x a la 3 también es una función impar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la integral de x a la 3 y la quiero hallar entre menos 2 y 2, si yo sé que x a la 3 es impar, vamos a probarlo aquí. Entonces, miren que es simétrica con respecto al origen. Si yo sé que esa función es impar, entonces yo no tengo que evaluar eso, sino que yo sé que eso va a ser, ¿cierto? Entonces,
Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Eso es lo que nos está diciendo eso de las funciones pares y impares. Acá ya tenemos unos problemas donde nos preguntan acerca de el teorema fundamental del cálculo, pues para que lo apliquemos. Por ejemplo, no sé, uno que nos quede fácil de aplicar, que no tenemos, pues aquí no tenemos visto los métodos. Entonces vamos a coger, por ejemplo, este, 18. Entonces tenemos la integral de menos 3 a menos 1 de x a la 2 menos 4x más 8 por dx. Entonces empezamos, x a la 3 sobre 3 menos 4x a la 2 sobre 2 más 8x, y lo vamos a evaluar entre menos 3 y menos 1. Entonces esto se simplifica, me daría 2x a la 2 más 8x. Entonces empiezo primero con el menos 1, entonces menos 1 a la 3 sobre 3, menos 2 por menos 1 a la 2, más 8 por menos 1. Y continúo con el menos, paréntesis, siempre paréntesis, menos 3 a la 3 sobre 3, menos 2 por menos 3 a la 2, más 8 por menos 3. Entonces aquí me da menos 1/3, aquí me da menos 2, aquí me da menos 8, a ver qué me daría aquí. Puedo cancelar un 3 con un 3 de acá, pero aunque es mejor resolverlo porque esto me daría menos 27 tercios. Este me daría positivo, este de acá me daría, este da negativo, pero este da positivo, lo mismo que aquí. Entonces me daría menos 2 por 9, y aquí multiplicar signos me da menos 24. Entonces ya esto es numérico, pues ya esto es una base numérica simplemente. Menos 1/3, menos 10, menos, esto aquí se va a simplificar y me va a dar menos 9, menos 18, menos 24. Entonces aquí me va a dar menos 1/3, menos 10, más, porque menos, aquí me va a dar, de hecho me va a dar 27, 31, 51. Me va a dar 51, menos 1/3, más 41, y ya lo que haríamos aquí sería sumar o restar estos dos. Esto me quedaría 123, me daría menos 1 más 123, y esto me daría 122 tercios. Digámoslo así. Entonces, ahí, pues yo no voy a demeritar el ejercicio, pero el teorema fundamental del cálculo me permite, pues me facilita mucho las cosas, comparado con la suma de Riemann, obviamente, ¿cierto? Comparado con la suma de Riemann. Vamos a mirar lo que vimos ahorita de el cambio de la derivada. Miren, me gusta este para que lo hagamos, que es parecido al que yo les hice. Entonces vamos a hacerlo para que vayamos terminando. Entonces voy a hacer ese 47. Yo creo que aquí tenemos espacio para hacer el 47. Lo voy a copiar primero. 47. Tengo diferencial de x por la integral de 3 hasta 6x menos 1 de la raíz de 4t más 9 por dt. Entonces vamos a mirar, que igual voy a encoger esto que lo hice. Entonces vamos a iniciar quitando, o sea, diciendo que tenemos una u que es igual a 6x menos 1, y aplicando de una vez la derivada de u con respecto a x,
que va a ser 6. Entonces vamos a hacer un cambiecito, ¿cierto? ¿Cómo va a ser ese cambio? ¿Cómo va a operar el cambio aquí? Vamos a decir que en vez de d sobre dx, vamos a decir que es una derivada de u. Porque aquí vamos a cambiar todo esto de acá, lo vamos a cambiar por u. Entonces aquí me va a quedar u, aquí me sigue quedando 3, y aquí me sigue quedando 4t más 9 por dt. Pero como le metí esta u, recuerden que la metí dividiendo, la tengo que meter multiplicando, y como existe este dx, pues yo no me lo puedo tragar, lo voy a poner aquí. Y esto va a ser este 6 que ya encontré. Listo, entonces vamos a hacer el cambio. Recuerden que eso es como cancelar esto acá, y me va a salir así, me va a quedar raíz de 4u más 9. O sea, lo único que va a cambiar es que esta variable se va a cambiar por esto. Y ya sabemos que esto, du sobre dx, ya sabemos que eso es 6. Listo, ahora voy a reemplazar este u por lo que dice acá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda raíz de 4 por 6x menos 1 más 9 por 6, pero ese 6 lo voy a poner aquí adelante, que es donde se deben colocar las constantes. Entonces lo voy a dejar aquí adelante. Y me va a quedar 6 raíz de, este por este, me queda 24x menos 4 más 9. 24 menos 4 más 9 daría 5. 24x me queda igual, pero aquí me quedaría más 5. Y ya esta sería esa respuesta utilizando el teorema fundamental del cálculo. Listo. Entonces usted dice, profe, ¿para qué este 3? No, ahí en ese caso no se utilizaría. Lo mismo que cuando nosotros hicimos este ejemplo de acá. ¿Cierto? Yo lo encuentro. Lo mismo que acá, que yo no utilicé el pi, ¿cierto? Pero sí lo podría utilizar para reemplazar la x, pero miren que realmente lo dejé en términos de x, que es también lo que ellos hacen, dejarlo en términos de x, ¿cierto? Entonces, bueno, la idea es que les voy a proponer que hagan algunos ejercicios de acá. ¿Qué ejercicio les voy a dejar yo propuestos? Van a hacer este 5, van a hacer este 6, van a hacer este 20, que se puede hacer por antiderivadas, no necesita ningún método, y este 17, por este lado. Por este lado, pues van a hacer los otros. O sea, van a hacer van a hacer ¿cierto? Y esta, que es la función por tramos, más bien van a ser estos, que serían como se debe hacer la función por tramos, pero de que la función sea continua, van a ser estos 3, ¿cierto? Para encontrar esos valores. Y bueno, espero que este video les sirva muchísimo y van a colocar en la asistencia todo lo normal, lo de las dudas que tengan. Van a pausar el video es más corto que la clase, entonces les va a permitir tener el tiempo de las 2 horas para ver. Saludos.